¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarles en una nueva emisión de Palabra de Vida. Hoy platicaremos acerca de la vida en el seminario de Hermosillo. Conoceremos cuáles son las etapas de formación, cómo las viven y cómo se sienten nuestros seminaristas. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir la fe, la palabra de Dios y sobre todo la amistad con ustedes. Palabra de Vida es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y sus opiniones y comentarios son lo más importante para nosotros. Les decía que hoy vamos a platicar acerca de la vida en el seminario de Hermosillo. Y para eso quiero dar la bienvenida a un gran amigo y compañero, a Luis Antonio. ¿Cómo estás, Luis? Gracias a Dios, muy bien, padre. Bienvenido también. Muchas gracias por recibirnos aquí en el seminario. Así es, son bienvenidos también todos ustedes a esta su casa, que es el seminario, la casa donde nos formamos los futuros sacerdotes de la Arquidiócesis de Hermosillo. Sí. Bueno, es una casa bastante amplia, bastante grande. Encontramos, Luis, espacios para cada momento de la formación, ¿no? Sí, desde que uno entra, se encuentra con un primer edificio y es la biblioteca, ¿no? Así es la biblioteca. Y sí, esta casa, que es una casa amplia, grande, llamada el Seminario Mayor de Hermosillo Juan Navarrete y Guerrero, pues tiene espacios muy significativos para la formación. Aquí cada espacio es utilizado específicamente para formar a los futuros sacerdotes y vamos a ir conociendo poco a poco estos lugares. Claro. Yo quisiera que empezáramos comprendiendo el nombre. Seminario Mayor Juan Navarrete y Guerrero. ¿Por qué Juan Navarrete y Guerrero? Juan Navarrete y Guerrero fue el primer arzobispo de Hermosillo y él fue el que, gracias a su acción y con sus colaboradores, los sacerdotes y toda la iglesia de Hermosillo, se esforzaron mucho por sacar adelante el seminario. El seminario, la iglesia lo comprende como el corazón de la diócesis, porque es donde se forman los pastores, los sacerdotes. Entonces, gracias a esa acción de don Juan, es como hoy podemos contar con un seminario y es por eso que lleva su nombre, por todo el trabajo que él hizo. Claro, y si a esto le agregamos, usted conoce la historia de Sonora y la historia de la iglesia en Sonora, la figura de Monseñor Juan Navarrete y Guerrero, el primer arzobispo de Hermosillo, es fundamental. Recordamos sobre todo cómo él y su grupo de seminaristas en la segunda persecución religiosa, porque Sonora vivió una segunda persecución religiosa, huye hacia la Sierra Alta de Sonora, la Sierra de Guadalupe que le llamamos, y ahí continúa con la formación sacerdotal de los pocos seminaristas que dieron la vida entera por su formación sacerdotal. Y ya de ahí deja el señor Navarrete todo un estilo de formación que hasta la fecha seguimos manteniendo. En la misma estructura de la casa vemos la presencia de Juan Navarrete, una casa realmente austera, una casa que quiere expresar un sentido de sencillez, de cercanía con la gente. Es una casa de puertas abiertas, ¿no? Así es, todos son bienvenidos a esta casa. Es una casa de la iglesia de Hermosillo, del pueblo de Hermosillo. Y claro, don Juan Navarrete imprimió toda una espiritualidad también en esta casa. Sobre todo se destaca, yo creo, por la manera en que tenía esa cercanía con las personas y que era la cercanía que también quería para sus sacerdotes. Y es por eso que las puertas están abiertas para que ustedes vengan y conozcan, ¿no? Y otras cosas que poco a poco vamos a ir platicando. Claro. Entonces, en la casa podemos encontrar, evidentemente, los lugares para que viva cada uno de los seminaristas, sus recámaras, sus cuartos,
sus salas de reunión, de convivencia, como en cualquier casa. Es una casa, porque la idea es que los futuros sacerdotes vivan como familia. Eso es muy importante de nuestro seminario, ¿no? Claro. El sentido de familia. Así es un sentido de fraternidad, sobre todo una fraternidad que Jesús quería para sus discípulos y que se ha transmitido a lo largo ya de más de 2000 años, ¿no? Como esos grupos que iba formando Jesús han ido creciendo, y de modo que hoy en nuestra ciudad de Hermosillo contamos con esta casa que es especial para formar a los sacerdotes. Yo recuerdo que cuando fui invitado a vivir este proceso, y así los que han sido invitados a lo largo de este tiempo, siempre nos han inculcado que es para estar con Jesús, ¿no? Ven y lo verás, ¿no? Como esa cita del Evangelio. En ese caso el seminario es eso, un lugar para venir y conocer aquí al Señor y formarse pues a su estilo, conociéndolo a Él, ¿verdad? Claro que sí. Pues tenemos muchísimo que conocer el seminario. Acompáñenos a hacer un recorrido, pero después de la pausa. No le vaya a cambiar, por favor. ¿Me acompañas, Luis? Claro. Hola, soy el seminarista Germán Valdés y estoy en el 7º año de formación. Yo quiero ser sacerdote porque he sentido el llamado que el Señor me ha hecho a entregarle mi vida y servirte en su nombre, para que puedas ver en mí ese rostro amoroso de Cristo que yo pude ver en Él y por el cual quise dejarlo todo y seguirlo. Hoy quiero pedirte de tu ayuda para que con tu aportación económica nuestra casa de formación pueda seguirse sosteniendo, para que contemos con los materiales e infraestructura que esto requiere, pero sobre todo para poder llegar a ser un sacerdote formado íntegramente que dé una respuesta digna a la llamada que Él me ha hecho a servirte, una respuesta digna de Cristo. Trabajemos tú y yo mano a mano por nuestro seminario. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Estamos platicando de la vida en el seminario de Hermosillo. Ahora nos encontramos en la capilla, donde se simboliza la unión de quienes se están formando en esta casa con Jesucristo el Señor, porque tienen como un lema: pastores al estilo de Jesús. Y por supuesto, Luis Antonio, esto también es un proceso. Desde que se ingresa al seminario en la primera etapa del curso introductorio hasta que se concluye la formación sacerdotal, incluida la experiencia de pastoral, es un continuo irse configurando con Cristo, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, pues aquí en este seminario, el seminario de Hermosillo, tenemos 9 años de formación, ¿no? Desde que ingresamos al curso introductorio, la primera etapa que está en otra casa, y posteriormente la etapa de los primeros 3 años que la llamamos estructuradora discipular, donde llevamos diferentes itinerarios formativos que son lo que van marcando la pauta de nuestra formación, es decir, qué cosas debemos de ir trabajando para vivir esto que decíamos ahorita, el formarnos al estilo de Jesús. Posteriormente continuamos con la última etapa, que son los últimos 5 años de la formación, que es llamada la etapa configuradora apostólica, donde ya el perfil del seminarista pues busca que su corazón y que todo su ser esté configurado con Cristo buen pastor, para que en las comunidades sea también un buen pastor al estilo de Jesús, que pueda servir a todas las personas con un corazón generoso. Claro, resulta bastante interesante cómo, por ejemplo, los muchachos que entran a la primera etapa en el curso introductorio, evidentemente su primer objetivo va a ser dar los primeros pasos
para aprender a vivir en comunidad. Y por supuesto, los primeros pasos en el discernimiento vocacional y también los primeros pasos para aprender a relacionarse con Dios, con la oración comunitaria, con aprender el oficio de la liturgia, de las horas y por supuesto con el acompañamiento espiritual. Y a mí me llama mucho la atención que ya en la siguiente etapa, que antes le decíamos la etapa de filosofía, se le llame la estructuración. Es decir, en esta etapa los jóvenes aprenden a estructurar su vida, a crear una estructura humana que sea capaz de acoger la gracia de Dios y empiecen a poner cada cosa en su lugar para que la voluntad del Padre Dios vaya haciéndose posible en la vida. Entonces, primero hay que estructurar antes de configurarse, ¿no? Sí, y ese es el sentido de esa etapa, la estructuración y el discipulado, ¿no? Sobre todo para que los que aquí nos formamos aprendamos a descubrir cómo tenemos que primero reconciliarnos con nuestra historia, con nuestra propia humanidad. Y es ahí en esa historia, en esa humanidad, donde el Señor trabaja, donde gracias a nuestra disposición, la manera que nos abrimos al acompañamiento, la manera también de que asumimos cada uno de nuestras actitudes, de nuestras vivencias, y trabajando con eso es como se logra estructurar nuestra persona y vivir un discipulado aprendiendo del Señor, escuchándolo, conociéndolo a través de la Escritura, a través de la oración personal con Él. Es así como se vive esta etapa de estos 3 años. Claro que, como toda etapa, no tiene un fin propiamente, sino que es algo gradual, ¿verdad?, que se va uniendo. Claro, y esto es importante porque pudiéramos tener la idea de que, bueno, es que fue llamado por el Señor para ingresar al seminario y posiblemente llegar a formarse y convertirse en un sacerdote, y a veces tenemos la tentación de pensar que el sacerdote pues es un hombre pues muy especial, con cualidades muy grandes y que viene casi del cielo, pero no. La misma palabra del magisterio de la Iglesia nos dice, basado en la Sagrada Escritura, que el sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres. Es decir, viene de una familia normal y muchas veces disfuncional. Bueno, no sé si habrá familias funcionales. Viene de una comunidad con una idiosincrasia, una manera de ser muy propia, con grandes virtudes, pero también con grandes carencias. Entonces, por eso la primera etapa es crear una estructura humana capaz de sostener la gracia de Dios y hacerla dar frutos, ¿no? Para poder pasar luego a la etapa de la configuración con Cristo. Y ahí cambia un poco el panorama, ¿no? Exactamente. Vemos cómo la formación tiende a eso, a irnos perfilando y a que en la persona se logre una maduración, de modo que cuando uno logra construir esas bases en su ser, en su persona, entonces tiende ahora a poner más atención y a fijar más su mirada en la figura de Cristo, nuestro modelo, aquel que nos ha llamado y que nos pide también configurarnos a Él. Y esa es la idea de esa última etapa, que son 5 años de formación, donde están los estudios teológicos, que tienen también una gran importancia en la formación, y donde se vive una experiencia también de apostolado en las comunidades, una experiencia muy fuerte, y ese es el sentido de la configuración, sobre todo, centrar la atención en Jesús y a partir del contemplar su persona, asumir esas características. Claro que sí, creo que tenemos un poco más que platicar acerca de esta etapa de configuración, pero déjenos hacer una pausa y en un momentito regresamos. No le vaya a cambiar. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Señor.
Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Estamos platicando acerca de la vida en el seminario de Hermosillo y nos quedamos dialogando acerca de estos itinerarios de formación, lo cual ya es muy significativo, porque el término itinerario hace referencia a que se está en constante crecimiento. Nadie que es sacerdote empezó siendo lo que es actualmente. Tuvo que empezar desde conocer qué es el seminario, qué es la oración, y poco a poco estructurar su vida para dejar que la gracia le transforme y luego identificarse o configurarse con el Señor. Tú nos decías, Luis, que es necesario que el que egrese del seminario y reciba las órdenes sagradas sea como Cristo Jesús, que sea imagen de Jesucristo. Así es, el seminario en toda su formación y especialmente en esa etapa configuradora apostólica, los últimos 5 años, pone mucho esfuerzo en que se logre comprender esto, en que a través de distintos medios, tanto medios espirituales, humanos y de otros ámbitos, el seminarista logre asumir en sí actitudes, comportamientos, modos de pensar y sobre todo una comprensión de que trata de ser como Cristo. Y claro que esto es una tarea que no acaba aquí en el seminario, claro, sino que continúa también en la formación permanente del sacerdote. Pero sobre todo es eso, un intento y un esfuerzo por abrir nuestra persona a la configuración con Cristo, y que eso no implica el anular la personalidad también de cada uno de nosotros, sino que abrazando esa personalidad propia que cada uno de nosotros tenemos, esa configuración viene a plenificar esa personalidad. Claro, esto que dices me parece a mí muy importante que lo comprendiéramos todos. Los sacerdotes somos personas pues individuales, somos únicos, irrepetibles, y cada uno tiene sus propias cualidades y claro, seguimos luchando con nuestras propias carencias, pero en el fondo está siempre el objetivo de llegar a ser imagen de Jesucristo. Y aquí hay un punto importante, Luis. Nosotros como sacerdotes, ustedes en etapa de formación, también nuestros hermanos que nos siguen en las redes sociales o a través de la televisión, debemos comprender que este proceso no termina nunca. Por tanto, siempre debemos, a ejemplo de Cristo Jesús, ser muy pacientes con nosotros mismos y con los demás, porque yo no podría exigirte a ti, ni tú podrías exigirme a mí una perfección a la hora de ser como Jesucristo. Estamos en lucha permanente. Claro, claro, es un camino y el mismo Señor así lo comprende. El Señor Jesús, cuando nos llama, sabe que esta tarea será una tarea de toda la vida. Y lo vemos en el ejemplo de sus discípulos, cómo aún estando con Él, tenían mucho que aprender así fue cuando estuvo con ellos y después de la Pascua también, siempre enseñándoles a ver cómo asumir esas características y cómo ser buenos pastores en su iglesia, ¿no? Claro. Me imagino que tienen actividades muy precisas para estas etapas, ¿no? Por ejemplo, estamos ahorita en una capilla muy hermosa. Acá a nuestras espaldas está la capilla donde se hace oración en adoración frente al Santísimo Sacramento. ¿Qué actividades ayudan para esta configuración con Cristo en este ámbito de la vida en el espíritu o espiritualidad? Pues aquí en la capilla, que es el lugar central de nuestro seminario, tenemos todos los días la Eucaristía, la Santa Misa. Es un espacio de comunidad, de fraternidad, donde nos alimentamos del Señor en el sacramento del altar. Y tenemos también otros momentos de oración aquí en este lugar central.
como es el rezo de la liturgia de las horas, el rezo oficial de la Iglesia Católica. También contamos con momentos de meditación, de oración, de contemplación, y sobre todo también esa adoración eucarística el día jueves, que todo el día se expone el Santísimo desde muy temprano en la mañana, a las 6:30 de la mañana, hasta la hora santa por la tarde los jueves. Entonces, hay distintos momentos que van alimentando esta parte espiritual que abarca mucho más, pero también los momentos de reunirnos como comunidad, son muy especiales. Claro, y no podemos olvidar la participación en la vida sacramental. El seminario tiene definidos los directores espirituales, es decir, aquellos sacerdotes que acompañan a los seminaristas, y la frecuencia al sacramento de la reconciliación o la confesión, y un sinfín de actividades, la lectura del Evangelio, la lección divina, la meditación de la palabra. Todo esto va siendo un camino que va llevando procesualmente al muchacho, al seminarista, a que llegue un momento a ser como Cristo Jesús, que es el gran ideal. Bueno, vamos a conocer otras etapas y otras formas de vivir en el seminario, pero vamos a hacer una pausa. No le vaya a cambiar. Casi vamos a un salón. Vamos. Hoy me desperté con una idea que me quitó el sueño. Hace días que tengo guardado este sentimiento. No sé cómo explicar, a veces siento que yo estoy mal. Sin embargo algo me dice confía y ya. Hoy le conté a un gran amigo este extraño sueño. Qué bueno que continúa con nosotros en Palabra de Vida. Estamos en el Seminario Mayor de Hermosillo, Juan Navarrete y Guerrero. Ya hasta este momento hemos aprendido que esta casa de formación de los futuros sacerdotes, bueno, en el discernimiento y formación de los futuros sacerdotes, tiene espacios para toda la formación, que es una formación integral, desde la formación humana, la maduración personal, por supuesto, la formación en la vida espiritual, la configuración con Cristo Jesús, modelo de todo pastor, pero también la formación intelectual. Esa idea de que el seminarista está el día completo con su sotana, hincado y rezando, está muy lejos de la realidad. Tenemos como área fundamental en el seminario la formación académica. No puede faltar la formación académica. No, esa es una de las áreas, pues no voy a decir más importante, porque todas las dimensiones de la formación son importantes y se integran entre sí. Pero sí es importante que descubramos, sobre todo aquí en el seminario, que el estudiar, el conocer las distintas materias que aquí se nos ofrecen, pues es necesario para estar preparados para el servicio en las comunidades a las que seremos enviados. Y el seminario ofrece distintas etapas. Hace un momento platicábamos de la etapa del introductorio, la etapa estructuradora y la etapa configuradora. Y durante esos momentos tenemos diferentes niveles de estudio. En el introductorio conocemos sobre todo algunas materias básicas para irnos adentrando a la vida intelectual y académica del seminario. La introducción a la filosofía, algunas materias de humanidades, alguna cuestión de los documentos de la iglesia, de la formación sacerdotal, y es como un panorama amplio que se nos abre de cómo debe ser la preparación de todo cristiano en su fe, y especialmente
la preparación del sacerdote, pero más que nada es como presentar un amplio panorama, ¿no? Claro, sí. Quizá el término de curso introductorio nos pueda dar mucha claridad en esto. Allí los jóvenes recién ingresados al seminario aprenden cómo introducirse a la vida académica, desde la introducción a la filosofía, porque después estudiarán filosofía, la metodología de la investigación, porque se les exigirá que todo su estudio y todas sus presentaciones académicas sean estrictamente apegadas a una metodología científica, en un momento filosófica y después a una cientificidad teológica. Aprenden incluso lectura, redacción, introducción a algunos idiomas que requerirán para sus estudios de filosofía y de teología en un futuro. Entonces, en esa primera etapa, además de aprender a vivir en comunidad, se adentran a la vida académica de una manera, vamos a decir, muy metodológica, ¿no? Básicamente eso en el curso introductorio. Sí, eso presenta el curso introductorio, de modo que también va preparando la siguiente etapa, que es la etapa discipular que decíamos ahorita, donde se llevan 3 años de estudio de la filosofía. Y la filosofía creo que a veces la identificamos mucho con algunas cuestiones como que más allá de la realidad o que no tienen mucho que ver con el día a día. Pero aquí en el seminario llevamos el estudio de la filosofía sobre todo para tener una comprensión de lo que es el mundo, de lo que es el hombre y también un acercamiento filosófico, es decir, desde la razón humana hacia Dios, ¿no? Y ese es el objetivo de la filosofía, que podamos comprendernos como personas, como sociedad y comprendernos también en relación a nuestro Dios. Es decir, en esta etapa de filosofía, según capto, Luis Antonio, tratan ustedes de encontrar con una metodología filosófica bien estructurada y bastante exigente, por cierto, el porqué de las cosas, la identidad del ser humano, la identidad del cosmos y cómo lograr encontrar a Dios, no el Dios revelado que conocerán en la siguiente etapa, sino la filosofía natural, pues, encontrar que tiene que haber una causa, que es la causa de todo lo que existe. Es bastante interesante el estudio de la filosofía. Sí, es muy interesante y los maestros con los que aquí contamos también nos motivan a descubrir esto, a descubrir esta parte que es muy enriquecedora porque es la parte del pensamiento humano que logra entrever las verdades del mundo, ¿no? El que logra entrever la verdad que hay en la realidad, la verdad que nos trasciende también. Y es un estudio que sobre todo también va preparando a la siguiente etapa, que es la etapa del estudio de la teología, porque van de la mano, ¿no? Claro. La teología y la filosofía. Claro, van de la mano. Quizá nos llame la atención, ¿qué se estudia en la Facultad de Filosofía de un seminario? Bueno, lo que se estudia en cualquier universidad que ofrece una licenciatura en filosofía. Antropología filosófica, metodología de la investigación filosófica, filosofía del conocimiento, teología natural o teodicea, y todo este tipo de materias, incluso la sociología, filosofía de la religión, toda una visión global de la persona humana, de sus relaciones con el cosmos o el universo. Cosmología es otra de las materias, y también un acercamiento intelectual a Dios, no el Dios personal de la teología. Bueno, ¿y qué se estudia en teología? Le vamos a platicar después de la pausa. No le vaya a cambiar, por favor. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes
Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales que nuestra productora Rosalía Guerrero está poniendo en este momento en su pantalla. Y a partir de esta ocasión ya puede también seguirnos en vivo a través de la fanpage del seminario. Búsquenos así, Seminario de Hermosillo. Los muchachos entran a su etapa de curso introductorio, se introducen al mundo comunitario e intelectual. Pasan a la etapa de la filosofía y aprenden el porqué de las cosas, el sentido de la existencia humana, del cosmos y de un acercamiento intelectual a Dios, no el Dios personal que conocemos por la revelación. Terminada la etapa de filosofía, ya llevamos 4 años de formación, se da el paso a la etapa académica de la formación teológica, que es propiamente la formación sacerdotal, ¿no? Sí, es esta etapa ya la última del seminario, que conlleva 5 años, que ahorita decíamos que la conocemos como la etapa apostólica configuradora, y donde se llevan a cabo los estudios teológicos. Y en estos estudios pues abarcan toda una gama de posibilidades, porque tenemos estudios bíblicos, estudios eclesiológicos, es decir, sobre la iglesia, la historia de la iglesia en sí misma, lo que es y también cómo se manifiesta al mundo. Tenemos estudios también por parte de cada uno de los dogmas de fe, ¿verdad? Que creemos en Dios Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu. Tenemos estudios respecto a eso, respecto también a las distintas materias del pecado, de la gracia, de cuestiones también sobre la persona de Jesús, del Señor Jesús en la Cristología, donde estudiamos su vida en los evangelios, pero también no solamente la parte histórica, sino lo vemos también como el todo de Jesús, ¿no? Jesucristo en su manifestación total, ¿no? Entonces, es muy amplio el estudio de la teología, y el seminario prepara a cada uno de los que aquí nos formamos en este sentido. Claro, la etapa de formación teológica resulta fundamental. De hecho, se le considera propiamente la formación sacerdotal. Básicamente en la etapa de teología se van a estudiar los fundamentos bíblicos de la fe cristiana. De hecho, el estudio de la Sagrada Escritura como la autoridad máxima de la verdad ocupa la gran parte de estos años, ¿no? Se estudian todas las etapas de la revelación y así por partes toda la Sagrada Escritura, ¿no? Sí, es un clavado profundo que nos echamos a las Sagradas Escrituras, y vemos que eso tiene una gran repercusión también en la manera entonces en que entramos en contacto con ella, ¿no? Porque no es un estudio frío de la palabra, sino que a la vez la palabra se descubre como viva y que nos interpela, ¿no? Y claro que profundizamos en cuestiones de datos, fechas, autores, contextos, y eso da pues una visión muy amplia sobre la Sagrada Escritura, pero también, sobre todo, es para que nosotros descubramos ahí la voz de Dios, ser palabra de Dios para nuestra vida. Claro, a mí me resulta muy interesante cómo en esta etapa de la formación teológica se viene estudiando desde la verdad de mayor autoridad, la que fundamenta la fe, la Sagrada Escritura, también luego los padres de la iglesia o la patrología, es decir, porque nuestra iglesia es apostólica, y después ya toda la teología sistemática. Y aquí hay un dato bien interesante, que también se estudian algunas lenguas que son importantes para esto. Por ejemplo, para la cuestión del estudio de los padres de la iglesia o la etapa de la patrística, pues hay que estudiar latín, una lengua que ya no se habla, pero que se necesita
dominar al menos en la lectura para acceder a los textos originales y también griego bíblico, para poder hacer en el uso del método exegético una interpretación de la Sagrada Escritura con el texto original del Nuevo Testamento en griego. Son cosas que a veces la gente no conoce y cree que solamente se toma la Biblia y se empieza a interpretar. Hay toda una interpretación y un estudio exegético, hermenéutico, histórico de la Sagrada Escritura y de lo que la Iglesia ha conservado y enseñado por muchos años. Así es, pues estos idiomas que usted comentaba ahorita, el griego bíblico y el latín, tienen ese objetivo, ¿no? No tanto como para hablarlo, sino sobre todo en el sentido de entrar en contacto con esos textos originales, ¿no? Y esto pues es muy enriquecedor, sobre todo para comprender el sentido más profundo de los textos y para llevarlos también a la práctica, ¿no? A la práctica pastoral, ese sentido. Y ahorita que menciono esto de la práctica pastoral, también dentro de la etapa de la teología, tenemos, después del primer año de teología, algo llamado el año de pastoral, donde somos enviados a una comunidad, a una parroquia en concreto, a servir ahí durante todo un año. Claro. Bueno, hay mucho que platicar acerca de este año de pastoral y otros aspectos que usted no va a creer de la vida del seminario, pero lo haremos después de la pausa comercial. No le vaya a cambiar, por favor. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Estamos en la casa de formación de los futuros sacerdotes en el Seminario Mayor de Hermosillo, Juan Navarrete y Guerrero. Hemos aprendido muchísimo de la vida del seminario, de los seminaristas. Ya aprendimos algo sobre sus itinerarios de formación en la fe, en la espiritualidad, en la vida académica. Pero eso no es todo lo que sucede en el seminario. Tenemos muchísimas otras cosas que los muchachos viven aquí en el seminario. Pues como toda casa es un lugar donde se convive como en una familia, ¿no? Es decir, ustedes llegan a ser verdaderos amigos entre ustedes, viven juntos, comen juntos, juegan juntos, llegan a crear lazos de verdadera fraternidad. Así es un ambiente muy sano, muy fraterno, donde poco a poco nos vamos conociendo y el hecho pues, de vivir aquí, de estar internados de alguna manera, pues eso crea una convivencia muy padre, muy dinámica, ¿no? Y durante todo el día se va generando esa convivencia, desde el momento que nos despertamos y ya el primer momento de oración en común, después viene el desayuno, donde es un desayuno comunitario, compartimos la mesa, los alimentos, tenemos el momento de aseo de nuestra casa, somos nosotros mismos los que vamos limpiando los lugares que usamos, en ese sentido de responsabilidad, ¿no? de cuidar lo que se nos regala, se nos ofrece para nuestra formación. Y así tenemos diferentes momentos. También en la tarde, por ejemplo, hacemos deporte, fútbol, voleibol, básquetbol, donde es una oportunidad de convivir, de aprender, de también hacer ejercicio. Qué importante es eso para nuestra formación, el cuidar nuestra salud. Entonces son estos momentos tan sanos, de tanta convivencia, ¿no? Sí, ahorita dices tú, bueno, limpiamos nuestra casa porque es parte de nuestra formación. Si es nuestra casa, bueno, la mantenemos limpia, la mantenemos ordenada. Ustedes también hacen el aseo de sus propios cuartos, ¿verdad? Tienen sus recámaras individuales, sus baños, ustedes mismos lo hacen, porque a veces la gente piensa que ustedes tienen servidumbre para atenderlos. No la tienen, ¿verdad? No, aquí en el seminario somos nosotros mismos los que
cuidamos nuestros lugares donde habitamos, ¿no? En la parte de la etapa estructuradora, que aquí está dividida de la capilla hacia la derecha, hacia la izquierda, esos son cuartos comunes donde viven 2 o 3 compañeros juntos, ¿no? Y ellos se encargan también de limpiar sus cuartos. Ya en la etapa configuradora, donde estudiamos la teología, ahí son cuartos individuales donde también uno va aprendiendo pues el cuidado de los bienes que se nos dan, el orden, la limpieza, porque todo eso yo creo que ayuda mucho, sobre todo a expresar cómo también está el interior, ¿verdad? La manera que uno cuida sus cosas, pues expresa que uno también interiormente está trabajando y está cuidando, ¿no? Claro, oye, y yo sé que aquí se come delicioso, la verdad, la comida es muy sabrosa. Está bien elaborada y además está bien calculada, porque los muchachos siguen un esquema alimenticio que los mantenga saludables. ¿Ustedes cocinan, Luis Antonio, o hay quien les cocine? En la cocina tenemos una familia también, la familia de nuestras cocineras que llevan tantos años aquí en el seminario que se han vuelto parte también importante de nuestra formación. Y todos los que han pasado por aquí las conocen muy bien a nuestras cocineras, La Fina, Dora, Reyes, Lupe, Lili. Oye, que están desde que yo estaba en el seminario. Sí, son pues personas que también quieren a su seminario, a sus seminaristas, y hacen la comida con mucho amor. Oye, Luis, yo escuché por ahí, porque aquí también se platica, yo escuché el rumor de que tú eres uno de los muchachos consentidos de las cocineras y de que de alguna forma te dan su postre especial, y aunque tengas un régimen de dieta, ahí bajo la mano te dan tu chipileada. Sí chipilean las señoras de la cocina. Claro que sí, no vamos a mentir, sí chipilean, pero bueno, igual creo que uno aprende también a quererlas de un modo muy especial, ¿no? Como esas mujeres y que fungen también como madres para nosotros, ¿verdad? Porque es una figura muy importante, creo, de nuestra casa y que es algo especial de nuestro seminario, ¿verdad? Esa cercanía que tenemos con nuestras cocineras. Claro, sí, la comida es realmente deliciosa. Veo jardines muy bonitos en el seminario. Ustedes también se encargan de ir cuidando la apariencia de la casa, de ir haciendo el aseo en algún día de la semana para esto, ¿verdad? Sí, como decía ahorita, pues tenemos los aseos diarios, pero el día sábado por la mañana es cuando intensamente le dedicamos al trabajo exterior también de los jardines y todo esto. Y también está el Rafael, hermano de un sacerdote, por cierto, que él también es el jardinero del seminario. Claro. Oye, Luis, ¿y los seminaristas van al cine y van al estadio y van a la Cibacopa y van al Estadio Sonora y salen, se divierten? Claro, es una vida también como la de cualquier otro joven, creo yo, en ese sentido de convivir, de tener amigos, de relacionarse, de disfrutar de la vida y a cada quien pues como le guste en ese sentido, y es una vida también que se expresa así, ¿no? Conviviendo aquí con nosotros, pero también con amigos allá afuera. Claro, pues creo que nos dimos una idea de lo que se vive en el seminario de Hermosillo. Muchas gracias al equipo formador del seminario, muchas gracias a los muchachos que nos recibieron, y nosotros nos vamos a ir a tomar un cafecito con unos panecitos dulces, y yo los espero en la próxima emisión. Dios los bendiga. Hasta luego. Señor.